Aquel que conquista las calles conquista la masa, y aquel que conquista la masa conquista el Estado. Esta frase, pronunciada con la frialdad de un cirujano y la pasión de un fanático religioso, resume la filosofía del hombre que no solo vendió una ideología a una nación entera, sino que transformó la percepción misma de la realidad para millones de personas. Joseph Goebbels no fue simplemente un ministro de propaganda, fue el ingeniero jefe del alma alemana durante el Tercer Reich. La mente maestra que entendió antes que nadie que en la era de la comunicación de masas, la verdad no es lo que ocurre, sino lo que se repite con suficiente fuerza, ritmo y convicción. Mientras otros jerarcas nazis se ocupaban de la logística de los tanques, la planificación de las leyes raciales o la expansión territorial, Goebbels se ocupaba de algo mucho más intangible, volátil y peligroso: los miedos, los complejos, las frustraciones y las aspiraciones del pueblo alemán. Su historia es el relato trágico de cómo un joven brillante, rechazado por su propio físico y frustrado por sus fracasos artísticos, encontró en el odio sistemático y el espectáculo de masas el escenario perfecto para su redención personal y, en última instancia, la destrucción de la civilización europea. Para comprender la génesis de esta mente perturbadoramente lúcida, debemos viajar a la pequeña y conservadora ciudad de Reit, en Renania, donde Joseph nació en 1897, en el seno de una familia católica de clase media baja. Desde su más tierna infancia, el destino pareció marcarlo con el estigma de la inferioridad física, una marca que definiría cada uno de sus futuros actos. A los 4 años, una infección ósea maltratada llamada osteomielitis dejó su pierna derecha más corta que la izquierda, obligándolo a caminar con una cojera permanente y a utilizar un pesado zapato ortopédico que sería la fuente de sus mayores humillaciones escolares. En una Alemania que empezaba a idealizar la perfección física, el vigor guerrero y la estética del soldado ideal, Goebbels era una paria, un cuerpo defectuoso en una sociedad que no tenía paciencia para la debilidad. Sin embargo, lo que la naturaleza le negó en fuerza física y simetría, se lo otorgó con creces en intelecto y ambición. Poseedor de una voz profunda, barítona y casi hipnótica, junto a una capacidad verbal asombrosa, Joseph aprendió pronto que las palabras podían ser armas mucho más efectivas y duraderas que los puños. Su juventud fue una búsqueda constante de validación intelectual. Se doctoró en filología germánica en la prestigiosa Universidad de Heidelberg en 1921, convirtiéndose en uno de los poquísimos líderes del futuro partido nazi con una formación académica genuinamente superior. Este título de Herr Doctor no era para él un simple adorno. Era un escudo que utilizaba para mirar por encima del hombro a sus camaradas de partido, a quienes a menudo consideraba brutos e incultos. Pero el Dr. Goebbels se regresó a casa tras la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que no pudo participar debido a su discapacidad, lo que aumentó su complejo de inferioridad. No era el monstruo político que el mundo conocería después. Era un joven frustrado, un escritor fracasado cuyos dramas teatrales y novelas existenciales como su obra Michael nadie quería publicar ni representar. Alemania, humillada por el Tratado de Versalles, sumergida en el caos de la hiperinflación y el desempleo de la República de Weimar, era el caldo de cultivo perfecto para su resentimiento. Goebbels, sintiéndose un genio incomprendido en una sociedad que consideraba decadente y dominada por influencias extranjeras, buscó desesperadamente un culpable para sus desgracias personales y las de su nación. Fue en este estado de desesperación intelectual y vacío existencial donde cruzó caminos con el nacionalsocialismo. Al principio, su lealtad no estaba con Adolfo Hitler,
sino con el ala más izquierdista y proletaria del partido, liderada por los hermanos Strasser en el norte de Alemania. Goebbels incluso llegó a pedir la expulsión de Hitler del partido en un momento de audacia juvenil. Sin embargo, todo cambió en 1926. Tras escuchar a Hitler hablar en persona y ser invitado a su círculo íntimo, Goebbels experimentó lo que él mismo describió en sus diarios íntimos como una conversación mística, casi erótica en su devoción. Quedó completamente subyugado por el carisma del futuro Führer, entregándole no solo su talento literario, sino su voluntad y su alma. Hitler, un hombre con un instinto infalible para detectar el talento útil, reconoció de inmediato el potencial de aquel joven cínico, amargado y elocuente. Lo envió a Berlín con una misión que todos consideraban suicida: conquistar la capital roja de Alemania, el bastión del comunismo y el liberalismo para la causa nazi. Berlín en los años 20 era el epicentro de la vanguardia cultural, el pensamiento libre y la militancia obrera. Un lugar donde los nazis eran apenas una minoría despreciada y ridiculizada. Goebbels, sin embargo, floreció en el caos de la metrópoli. Entendió antes que nadie que para llamar la atención en una ciudad saturada de estímulos, no bastaba con argumentos políticos lógicos. Se necesitaba drama, se necesitaba ruido, se necesitaba espectáculo. Organizó marchas provocativas en los barrios obreros más peligrosos. Diseñó carteles de un rojo chillón destinados específicamente a irritar a los marxistas y convirtió cada enfrentamiento callejero, cada pelea de taberna, en un acto de martirio heroico para su periódico El Ataque. Fue en las calles de Berlín donde perfeccionó los principios de la propaganda moderna que hoy siguen siendo estudiados: la simplificación absoluta del enemigo en un solo rostro, la orquestación de la mentira como herramienta política y la repetición incesante de eslóganes cortos que apelarán a la emoción más básica y no a la razón. Su diario de aquellos días revela a un hombre que disfrutaba profundamente del odio que provocaba. Para Goebbels, la indiferencia era el único pecado que un político no podía permitirse. Cuando los nazis finalmente asaltaron el poder en 1933, Hitler creó para él un ministerio a su medida, con un nombre que hoy nos produce escalofríos: el Ministerio para la Ilustración Pública y la Propaganda. Desde este búnker intelectual, Goebbels se convirtió en el censor jefe y el director de escena de toda Alemania. Su poder era absoluto sobre la prensa, la radio, el cine, el teatro y las artes plásticas. Una de sus primeras acciones públicas fue la orquestación de las famosas quemas de libros en las plazas universitarias, un acto simbólico de purificación, donde las obras de autores judíos, socialistas y decadentes fueron reducidas a cenizas bajo la luz de las antorchas. Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auch dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch erziehen. Jung schon den Mut zu haben, dem Leben in die erbarmungslosen Augen hineinzuschauen. Die Furcht vor dem Tode zu verlernen, um vor dem Tode wieder Ehrfurcht zu bekommen. Das ist die Aufgabe dieses jungen Geschlechts. Und deshalb tu dir gut daran, um diese mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen anzuvertrauen. Das ist eine starke, große und symbolische Handlung. Eine Handlung, die vor aller Welt dokumentieren soll,
Wir sind die geistige Grundlage der Novemberrepublik zu Boden. Aber aus diesen Trümmern wird sich siegreich erheben der Phönix eines neuen Geistes. Sin embargo, Goebbels era demasiado astuto para entender la propaganda solo como un ejercicio de censura y prohibición. Sabía que para modelar a un pueblo no solo había que decirle qué no pensar, sino que había que darle algo en qué entretenerse mientras se le adoctrinaba. Bajo su mando, el cine alemán se transformó en una herramienta de precisión quirúrgica. De este modo, financió megaproducciones de una calidad técnica asombrosa, como las películas de Leni Riefenstahl, que glorificaban la estética aria y que convertirían los congresos del partido en eventos religiosos transmitidos a la gran pantalla. Pero también inundó los cines con comedias ligeras y dramas románticos que sutilmente reforzaron los valores del régimen. Goebbels había entendido antes que cualquier otro político del mundo el poder revolucionario de la radio. Supervisó la producción masiva de la radio del pueblo, un aparato barato que solo podía sintonizar estaciones controladas por el Estado. De este modo, la voz de Hitler y la narrativa nazi entraron en cada cocina, en cada taller y en cada dormitorio de Alemania, creando una burbuja informativa de la que era imposible escapar. Para Goebbels, la radio era el octavo poder, una herramienta que permitía que el líder hablara directamente al oído de cada ciudadano, eliminando la necesidad de pensamiento crítico. Detrás de la fachada de hombre de estado impecable y padre de familia ejemplar, cuya imagen era explotada constantemente en las revistas de la época junto a su esposa Magda y sus 6 hijos, Goebbels ocultaba una vida privada llena de sombras y contradicciones. Su matrimonio con Magda, una mujer que compartía su fanatismo ideológico, fue en gran medida una construcción publicitaria supervisada por el propio Hitler, quien veía en la familia Goebbels el modelo ideal de la raza aria. Sin embargo, Joseph era un hombre de apetitos insaciables y una necesidad constante de afirmar su virilidad, mermada por su complejo físico. Sus constantes amoríos con actrices de los estudios UFA, como la famosa checa Lida Várová, estuvieron a punto de arruinar su carrera en 1938. El escándalo fue de tal magnitud que Magda pidió el divorcio, algo que Hitler prohibió terminantemente por miedo al daño que causaría a la imagen del partido. Goebbels, humillado y obligado a elegir entre su pasión y su posición, eligió el poder, jurando lealtad eterna al Führer en un pacto de sangre que lo llevaría hasta las últimas consecuencias. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, el papel de Goebbels se volvió aún más crítico. Mientras las tropas alemanas avanzaban por Europa en la llamada Guerra Relámpago, él se encargaba de vender una imagen de invencibilidad y destino manifiesto. Pero su verdadero talento brilló cuando las cosas empezaron a salir mal. Tras la catastrófica derrota en la batalla de Stalingrado en 1943, el pueblo alemán empezó a despertar del sueño de la victoria rápida. Fue entonces cuando Goebbels pronunció su discurso más famoso y siniestro en el Palacio de Deportes de Berlín, ante una multitud cuidadosamente seleccionada. El pequeño doctor, con sudor en la frente y una energía maníaca, lanzó una pregunta que sellaría el destino de millones. Das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? Ich frage euch, seid ihr entschlossen, die
dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen. Lautet von jetzt ab die Parole: Nun, Volk, steh auf und Sturm brich los. El rugido de la respuesta fue el sonido de una nación aceptando su propio suicidio colectivo. En este momento, Goebbels dejó de ser solo un propagandista para convertirse en el gestor del apocalipsis alemán. A medida que el territorio del Reich se encogía bajo el avance aliado y los bombardeos nocturnos reducían las ciudades alemanas a escombros, Goebbels se convirtió en la voz más presente para el pueblo. Mientras Hitler se recluía cada vez más en la oscuridad de sus búnkeres, fue Goebbels quien inventó la narrativa de las V-Waffen, o armas milagrosas que supuestamente cambiarían el rumbo de la guerra en el último minuto. Fue él quien utilizó el miedo visceral al avance del Ejército Rojo para movilizar a ancianos y niños en el Volkssturm, la última línea de defensa desesperada. En sus últimos artículos y discursos, su retórica se volvió puramente nihilista. No buscaba ya la victoria, sino una caída gloriosa, una pira funeraria wagneriana donde Alemania debía arder si no era capaz de vencer. Su desprecio por el pueblo alemán se hizo evidente en las últimas anotaciones. Si la nación no podía ganar, no merecía sobrevivir. El final de Joseph Goebbels fue una puesta en escena tan oscura y teatral como todo su paso por la historia. En abril de 1945, con Berlín rodeada y bajo un fuego de artillería constante, Goebbels fue el único de los grandes jerarcas nazis, junto a Martin Bormann, que se negó a huir, permaneciendo leal hasta el último aliento en el búnker de la Cancillería. Tras el suicidio de Hitler el 30 de abril, Goebbels asumió por ley el cargo de canciller del Reich, un título que ostentó por menos de 24 horas sobre un estado que ya no existía más allá de unos pocos metros de hormigón armado. Pero su acto final de lealtad fanática fue el más imperdonable de todos. El 1 de mayo de 1945 tomaron la decisión de que sus 6 hijos, Helga, Hildegard, Helmut, Holding, Hedwig y Heidrun, no debían vivir en un mundo donde el nacionalsocialismo hubiera sido derrotado. Bajo la supervisión de Magda y con la ayuda de un médico, los 6 niños fueron drogados con morfina y asesinados con cápsulas de cianuro mientras dormían. Poco después del asesinato de sus hijos, Joseph y Magda Goebbels salieron al jardín de la Cancillería bajo el cielo gris de un Berlín en llamas y se quitaron la vida. Siguiendo sus órdenes estrictas, sus cuerpos fueron rociados con gasolina y quemados superficialmente por soldados de las SS, dejando tras de sí apenas unos restos carbonizados que los soldados soviéticos encontrarían poco después. Joseph Goebbels murió con la firme convicción de que la historia lo absolvería y de que sus métodos serían recordados como la obra de un genio que intentó salvar la civilización. Sin embargo, el tiempo lo ha situado en su lugar real, no como un salvador, sino como el hombre que demostró que el lenguaje y la comunicación pueden ser pervertidos hasta convertir la barbarie en algo aceptable y la muerte en una estética. Su sombra, lamentablemente, sigue proyectándose sobre el mundo contemporáneo, en una era de noticias falsas, cámaras de eco digitales y manipulación algorítmica. Las lecciones de Goebbels sobre cómo dividir a una sociedad y explotar sus miedos más profundos son más relevantes que nunca. Si te interesan temas como este, donde analizamos el mundo, sus culturas, historia y muchas cosas más, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No olvides dar like.